Bueno, ongi etorri guztioi, gaurko jardunaldiari. Bienvenido y bienvenidas a todas las personas que habéis venido hoy aquí a Kirol-Etxea, a la Casa del Deporte, a esta jornada que organiza la Diputación Foral de Vizcaya desde el Servicio de Deportes, Jefatura de Deporte Municipal, con el nombre Jornada Práctica sobre consideraciones fiscales y laborales para entidades deportivas. Esta jornada para nosotros es muy especial, primero porque es la primera que hacemos desde hace unos cuantos años con todo este tema de la pandemia, y segundo porque viene a recoger o viene a presentar un trabajo que venimos desarrollando desde hace 3 años, que ha sido un trabajo muy costoso, que el trabajo lo podéis recoger, lo están repartiendo en las personas que están en la entrada, que es esta guía, en la cual hemos intentado recoger la gran mayoría de las situaciones a las cuales tiene que enfrentarse una entidad deportiva en Vizcaya para dar respuesta a sus obligaciones laborales y fiscales. Es una guía que nace de una reflexión que hacemos desde el Servicio de Deportes, en la que nos vamos dando cuenta que cada día más en el ámbito del deporte hay una parte de comercialización del deporte, hay una parte de profesionalización del deporte que queda encubierta y que en algunos casos, al no hacerla de manera correcta, estaba generando grandes problemas a las entidades deportivas. Nuestra intención es poner encima de la mesa cómo hay que hacer las cosas para hacerlas correctamente, para aportar en lo que nos toca al mundo del deporte a la sociedad desde el ámbito fiscal y laboral y también, ¿por qué no?, para recoger los beneficios que ese hacer bien las cosas nos lleva. Esta mañana, comentando un poco la presentación, hablábamos de que en la época de pandemia las entidades que tenían bien regulado a su personal se han podido beneficiar de los ERTEs, por ejemplo. Mientras que no lo tenía bien, mientras lo tenía de una manera, vamos a decir, no adecuada, no ha podido beneficiarse de esos ERTEs. Y a nosotros eso ya nos parece una razón de peso para que poquito a poco todo el mundo del deporte de Vizcaya vaya dando pasos en este sentido. Esta guía que hoy presentamos, que está con nosotros su autora, Marta Lázaro, realmente Marta es la persona que recoge la guía, la que ha dirigido, la que ha orientado, la que ha hecho las preguntas, las que desde el primer momento que nosotros le planteamos la posibilidad de hacer esta guía, pues la verdad que lo cogió con una guía, unas ganas que era muy de agradecer y sobre todo con una responsabilidad y un nivel de dedicación muy importante, incluso en momentos complicados. Pero sobre todo ha sido la persona que se ha relacionado con muchas otras entidades a las cuales hoy yo tengo que agradecer la aportación que nos han hecho. Empezando por el personal de Aspedevi, que gustosamente desde el primer momento que le planteamos nos puso muchísimas de las situaciones que ellas solían recoger en el día a día. Por supuesto, con algunas de las federaciones deportivas de Vizcaya que colaboraron gustosamente también en darnos explicación de cómo se venían celebrando los eventos deportivos o competiciones o situaciones que encontraban en su día a día. También algunos clubes de Vizcayalde que también nos pusieron su día a día a nivel económico, cómo lo podían gestionar. Por supuesto, el personal del Servicio de Deportes, que siempre ha estado dispuesto a echar una mano, a colaborar, a estar en contacto directo con Marta. Y por último, yo creo de manera muy especial, al personal del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, que en todo momento se ha prestado a contrastar los contenidos de la guía para detectar si hubiese algún error en los mismos o para confirmar que estaba correcto. Y la verdad que he de decir que cuando presentamos la guía ya completa al Departamento de Hacienda, nuestra gran sorpresa fue que recibimos palabras de alabanza, diciendo que estaba muy bien hecha y que realmente eran muy poquitos los matices que había que hacer a lo que se había publicado. Eso sí, con una consideración, este es un documento vivo. Es un documento que habrá que ir adaptando porque las normas fiscales, las normas laborales también van evolucionando. Y que, por tanto, no es un documento fijo, estable, algo que no se va a cambiar. No va a depender de nosotros cambiarlo, va a depender de quien regula el ámbito laboral y de quien regula el ámbito fiscal. Y nuestra intención es ir siguiendo en ese camino, de la mano de ellos, actualizando la guía. ¿Para qué? Para que sea la mejor respuesta a esas necesidades que las entidades deportivas de Vizcaya tienen en su día a día. Y por mi parte, sin más, agradeceros la presencia, en este caso significativa, a esta charla. Agradecer, por tanto, también a las personas que vienen desde su ámbito de trabajo
desde su casa o desde algún otro ámbito, nos están siguiendo vía streaming, y en este caso dar la palabra a Marta, que es la persona que va a llevar el peso de la charla y a quien después vais a poder dirigir vuestras preguntas, vuestras dudas, que a lo mejor no es posible responderlas en el momento, pero que las iremos anotando y os las traeremos posteriormente. ¿Vale? Marta, zurea da hitza. Mila esker. Vale, mila esker. Bueno, como ha dicho Carlos, la guía pone mi nombre, pero este trabajo es de mucha gente, porque sin la ayuda de todos y todas las personas que ha mencionado Carlos, yo no hubiese sido capaz de terminar el documento, además en un momento tan complicado como ha sido la pandemia. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Y, bueno, hasi baino lehen, gauzatxo bat esan nahiko nuke euskaraz, gaurko aurkezpena gaztelaniaz izango da, eta arrazoi bakarra hori egiteko ni euskaldun berria naizela. Beraz, hemen gerturatu zareten euskaldun guztioi barkatu eragozpenak, eta eskerrik asko hau ulertzeagatik, zeren eta nik badakit zein garrantzia daukan hizkuntza eskubideak errespetatzeak. Eta hau esan da, hasiko gara. Como ha dicho Carlos, cuando empezamos a hacer la estructura de la guía, lo que intentamos es que fuese una guía que respondiese a las preguntas que se planteaban de manera recurrente por parte de federaciones y clubes deportivos de Vizcaya, y por otro lado, que fuese también lo más intuitiva posible, que fuese fácil de leer y que fuese una guía en la que la información que se quiere buscar se pueda encontrar fácil. Entonces, para organizar un poco la presentación de hoy, había pensado empezar con la presentación de la guía en sí, cuál es la información que recoge, cómo está organizada. Y en este sentido me gustaría preguntaros, ¿os la habéis leído? Podéis levantar la mano, no es una pregunta de examen, pero es para saber cuánta información tenéis. Vale. Vale, gracias. Decía porque igual para algunos o para algunas puede ser muy evidente lo que se presenta en el punto 1. En segundo lugar, había pensado hablar de los principales cambios legislativos en materia de legislación laboral. No vamos a poder entrar hoy en detalle porque los cambios son muchos y muy complejos, pero un poco dar unas pinceladas sobre cuáles son los cambios más importantes que implica esta nueva reforma laboral. En el tercer punto, quería hablar de cuáles han sido los principales cambios legislativos en materia fiscal y dónde poder consultarlos, con un poco un enfoque más práctico de dónde podéis ir a buscar. Si en algún momento tenéis una duda de ¿ha cambiado la legislación fiscal o no? ¿Dónde está esta información? Y en el cuarto punto quería hablar de las preguntas frecuentes que nos han ido formulando a través de un formulario online, y también, en el quinto punto, hablar sobre las consultas vinculantes. Si los que habéis leído la guía veréis que tiene muchísimos pies de página y muchos de ellos hacen referencia a consultas vinculantes de Hacienda que explican cuál es la doctrina que se sigue. Entonces, me parecía importante explicar qué son, dónde poder encontrarlas y en el caso de que no encontréis algo que responda a las preguntas que tenéis, si queréis hacer algún tipo de pregunta adicional concreta a Hacienda, tanto a la Hacienda española como a la Hacienda Foral de Vizcaya, dónde se puede acceder a esa información o cómo se formulan estas preguntas. Y luego, pues si tenéis alguna duda, pasaremos al turno de preguntas. Bueno, con respecto a la guía, como ya he dicho, hemos tratado de que sea lo más intuitiva. Y para esto la hemos dividido en dos apartados fundamentales, que es por un lado la parte laboral y por otro lado la parte fiscal. En el apartado de consideraciones laborales hemos distinguido, por un lado, las relaciones laborales por cuenta ajena, que son las que han cambiado fundamentalmente con la última reforma laboral, las relaciones del voluntariado, qué se necesita para tener voluntarios, cuáles son los límites del voluntariado, la parte de las becas, que no implican ningún tipo de relación laboral, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, qué requisitos hay que tener para ser autónomo.
Además, hemos tratado de mencionar supuestos especiales, como son los de personas desempleadas, personas jubiladas y personas perceptoras de la renta general de ingresos. Luego hemos hablado de los contratos, en el caso de los contratos por cuenta ajena, que esta es, como decía, la parte que más ha cambiado, el régimen especial de trabajadores y trabajadoras autónomas y los límites del voluntariado. En la parte de consideraciones fiscales es donde estuvimos dándole más vueltas a cómo organizar la información para que respondiese de una manera bastante estructurada a las preguntas que se nos planteaban en 3 bloques. Entonces, por un lado, hay un apartado para clubes deportivos, otro para personas físicas y otro especialmente dedicado para eventos deportivos. Dentro de cada bloque, a su vez, hay una subdivisión entre tipos de impuestos, el IVA, el impuesto de sociedades y el IRPF fundamentalmente, y luego preguntas frecuentes concretas. Por ejemplo, aquí he puesto que en el apartado de eventos pues hay un apartado que es eventos organizados por clubes deportivos, eventos organizados por personas físicas, eventos organizados por empresas, por ejemplo. Y en el caso del IVA también hemos intentado explicar pues, cosas que igual no son tan evidentes, como cuál es la diferencia entre operaciones sujetas, operaciones no sujetas o operaciones sujetas pero exentas. Luego hemos incluido un apartado específico de cuestiones que también nos parecía importante destacar. La primera de ellas es los pagos en efectivo y los límites de los pagos en efectivo. Por otro lado, las obligaciones documentales y tributarias, por ejemplo, qué información debe contener una factura para que la podamos considerar una factura completa. Y también hemos incluido otro apartado específico de cuáles son los modelos de impuestos a presentar. Nos parecía también importante incluir una parte de terminología, incluyendo definiciones sobre las cuestiones que podían plantear algún tipo de duda, desde qué es el devengo o cuestiones, lo mismo, las operaciones sujetas pero exentas, y de manera que estuviese todo sistematizado en una única sección. El punto número 7 lo dedicamos a las sanciones, porque nos parecía también importante recoger qué es lo que pasa si no se cumple con lo dispuesto en la ley. Y a su vez las sanciones tienen unos subapartados que son el ámbito laboral, el fiscal y uno especial para los pagos en efectivo. Con respecto a la legislación, también al final de la guía encontraréis un listado de todas las leyes, que esto habría que actualizar en el apartado laboral, y probablemente año a año las leyes fiscales también algunas se modifiquen, pues todas las leyes que han sido consultadas, por si en algún caso quisieseis consultar las fuentes directas de información. También hemos incluido la legislación sobre pagos en efectivo y la legislación sobre asociaciones, y también legislación vinculada al deporte. Y el cierre son las consultas vinculantes que se han ido mencionando a lo largo de la guía y algún tipo de bibliografía que también se ha consultado. En el apartado 2, como os he dicho, vamos a pasar un poco por los principales cambios legislativos en materia de legislación laboral, sin entrar mucho en detalle, pero destacando los principales cambios que yo creo que podrían afectar a los clubes deportivos de Vizcaya. Los contratos formativos pasan a tener un único contrato formativo que a su vez tiene 2 variantes. El contrato de formación en alternancia o la adquisición de práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursado, que tienen pequeñas diferencias. El contrato de formación en alternancia es aquel que tiene por objeto que la actividad laboral, como su nombre indica, se compatibilice con unos estudios, que puedan ser estudios universitarios, estudios de formación profesional o similares. Los destinatarios son quienes todavía no tienen el título oficial, que es un requisito imprescindible para poder suscribir este tipo de contrato. La duración tiene que ser un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. La formación, además, se va a ser un poco más exhaustivo con combinar teoría y práctica, formación que se pueda dar por la parte teórica en los centros de estudios y por la parte práctica en la propia empresa. Y el plan formativo debe de incluir en este caso cuál es el contenido de la formación, el calendario concreto de la formación y cuáles son las actividades. El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional sustituye al conocido como contrato en prácticas.
y tiene algunas modificaciones. Ahora se va reduciendo la distancia entre el tiempo que tiene que pasar desde que has terminado los estudios hasta que se va a celebrar el contrato, para tratar de evitar que se intente contratar con un contrato con peores condiciones a las personas que han terminado sus estudios y que cuentan con una formación. También se ha modificado la duración máxima y la mínima y además, tal y como hemos indicado en el punto anterior, se van a incrementar las obligaciones formativas por parte de las empresas contratantes. Y en este caso, pues, se debería de elaborar de nuevo un plan de formación individual y se debería designar un tutor con el objetivo también de que las personas que están en prácticas no sustituyan a trabajadores y se formen de alguna manera. Para más información os he puesto aquí, podéis consultar el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. La reforma ha tenido bastante impacto en la contratación temporal. Solo subsisten 2 casos en los que es posible recurrir a la contratación temporal. Una de ellas es la contratación por circunstancias de la producción, es decir, aumenta la carga de trabajo de una manera imprevista y tenemos más actividad laboral de la normal y necesitamos contratar a gente. Entonces, en este caso sí que se podría recurrir a este tipo de contrato. El ejemplo clásico es la contratación de monitores durante la época de verano. Sube la carga de trabajo y entonces se puede contratar a gente con este contrato temporal concreto, que no puede durar más de 6 meses o 1 año si hubiese un convenio sectorial que dijese otra cosa. El contrato por sustitución está regulado en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores y refleja las normas anteriores que había para los contratos con interinidad. Aquí han cambiado menos cosas. Como novedad, poder anticipar la celebración del contrato a 15 días anteriores de la ausencia del trabajador o la trabajadora que deja ese puesto. De nuevo, con el objetivo de facilitar la transición y que la persona que se va a incorporar pueda tener también un poco de formación por parte de la persona que, por el motivo que sea, deja su trabajo temporalmente. Como puntos destacados en materia de contratación temporal, es importante destacar que se mantiene la presunción del carácter indefinido del contrato. Y en este sentido, también es importante tener en cuenta que si no se cumplen las normas de la contratación temporal, por defecto, el contrato se va a presumir indefinido. Entonces, en este caso es importante cumplir con los requisitos de los contratos temporales para que el contrato no se transforme automáticamente en un contrato indefinido. En cuanto a la reiteración de los contratos, se reducen y se amplían los supuestos en los que los contratos se pueden convertir en indefinidos en caso de reiteración de contratos temporales. Basta con que se reiteren en un periodo de 18 meses dentro de un total de 2 años, para que esos contratos nos den la posibilidad de optar por un contrato indefinido. Y es importante, relacionado con el apartado de sanciones, recordar que la infracción de las reglas de contratación temporal se considera una infracción administrativa grave. Para intentar limitar la contratación temporal, y esto ha supuesto un gran debate, se aumenta la cuantía de la cotización adicional en los contratos de carácter temporal y se proyecta sobre todo en los contratos más cortos, que son los contratos de hasta 30 días. Y aquí también os he puesto el artículo que podéis consultar. Como la ley se aprobó el año pasado, ahora mismo aplican unas normas transitorias que se recogen aquí, que dice lo siguiente, que conforme a las disposiciones transitorias, la primera y la tercera, del Real Decreto Legislativo 32/2021, los contratos temporales o de duración determinada existentes en el momento de entrada en vigor de la norma continúan regiéndose por el régimen anterior hasta que tengan su duración máxima, hasta que terminen. Y la disposición transitoria cuarta permite que entre el 31 de diciembre del año pasado y el 30 de marzo de 2022, a finales de mes, se celebren todavía contratos por obra y servicio determinado y contratos eventuales por circunstancias de mercado, que son los contratos anteriores, aunque su duración no podrá ser superior a 3 meses, con la idea de tratar de incentivar que la gente empiece a hacer los contratos conforme a la nueva ley a la mayor brevedad posible. Con respecto a la contratación a tiempo parcial, la nueva redacción del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores busca que este tipo de contratación indefinida vaya absorbiendo progresivamente algunas de las necesidades empresariales de flexibilidad
que ahora mismo se iban atendiendo con contratos temporales. Este tipo de contrato se puede usar tanto en trabajos de naturaleza estacional, que dependen de una temporada en concreto, como para aquellos que sean de prestación intermitente. Permite llevar de esta manera al contrato fijo discontinuo lo que, como ya he dicho, se canalizaba mediante contratos temporales de obra o servicio determinado. Y estos nuevos contratos fijos discontinuos pueden celebrarse tanto directamente o como a través de una empresa de trabajo temporal. Con respecto a la normativa fiscal, es importante recordar que es compleja y que cambia, por lo cual es interesante e importante revisarla de manera recurrente. Como os decía antes, me parecía importante destacar dónde se puede consultar la normativa actualizada y a ver si podemos acceder. Se puede usar, no sé quién me puede ayudar con las cuestiones técnicas. Sí, para abrir el... Sí, pero... No, no se abre. Vale, entonces Salte. salimos. Ve. No se coge. No, qué raro. Vale, pues nada, yo que quería... Mira, Así, vale, ahora se va a salir. te has abierto 14 veces. Vale. Si buscáis, si la presentación está disponible y seguís el enlace, o si no podéis acudir a la página de la Diputación Foral de Vizcaya en el apartado normativa tributaria, en el subapartado normativa tributaria vigente. Clicando aquí tenéis toda la legislación actualizada. Incluso, por ejemplo, en el apartado fiscal, todas las novedades tributarias están sistematizadas en un único sitio, de manera que es bastante fácil poder consultar todas ellas. En el caso de las consultas vinculantes, que mencionaba antes, creo que es algo que la gente, igual que no tiene formación en fiscal, no está tan familiarizada, pero son muy útiles y muy importantes. Las consultas vinculantes son las respuestas que da la Administración tributaria, tanto la Hacienda Foral de Vizcaya como la Hacienda Española, a las consultas que se realizan por parte de ciudadanos y ciudadanas que quieren hacer preguntas concretas sobre todo dos cuestiones: el régimen de aplicación del impuesto, qué impuesto me aplica a mí, y cómo se van calificando las operaciones. Por ejemplo, un caso de IVA. Si vendo merchandising, ¿lleva IVA o no lleva IVA si soy un club deportivo? Entonces, son un poco farragosas de leer, pero por si acaso alguien quiere consultar las fuentes originales de las citas, queréis leer un poco más sobre todas las consultas vinculantes que se citan en los pies de página para entender un poco las explicaciones que se dan por parte de Hacienda, aquí he puesto también unos enlaces de cómo podéis acceder a ellas. En el caso de Hacienda, de la Hacienda Española, a ver. Bueno, sí. Perdón por los problemas técnicos. Bueno, si no, no pasa nada. Vale. Las consultas de la DGT no son de la Dirección General de Tráfico, sino de la Dirección General de Tributos. Entonces, si accedéis aquí a los formularios de consulta, en el caso de las consultas vinculantes, simplemente tendríais que incluir aquí el número de referencia que sale en alguno de los casos de los pies de página, que, por ejemplo, a ver, vamos a...
Entonces, bastaría incluir el número directamente de la consulta que tengáis y estaría aquí abajo. Entonces, luego, si clicáis en la consulta planteada, se abre aquí y entonces sería cuestión planteada, calificación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la retención aplicable en los siguientes supuestos. Pues en este caso son las retribuciones puntuales a árbitros federativos, el pago de gastos de desplazamiento, etc. Y aquí tenéis hasta llegar al final, que es cómo se califican a efectos fiscales. Tenéis toda la explicación aportada por parte de Hacienda de cómo se ha llegado a esa conclusión, cuál es la base legal detrás de esa explicación. Si no tenéis la referencia concreta y tenéis una consulta concreta, por ejemplo, uno de los grandes temas que se nos ha planteado es patrocinios, por ejemplo, pues podemos clicar aquí y entonces aquí saldrían pues 196 resultados. Entonces, pues aquí hay distintas cosas que no aplican y se puede ir, como cualquier buscador, afinando los criterios. Si decimos patrocinio deportivo, pues se reduce a 48 resultados y entonces aquí veis el número final hace referencia al año en el que se ha publicado esta consulta y teniendo en cuenta cuánto cambia la legislación fiscal, lo mejor es siempre intentar, no siempre se puede, porque no siempre hay consultas de todo, primero, y no siempre hay consultas de lo que necesitamos, lo más actualizadas posible. Pero si se puede, lo ideal sería que pudieseis consultas con el número más cercano a la fecha actual. Por ejemplo, esta sería del año 2020. Y entonces, pues tendríais aquí de nuevo una breve explicación de los hechos y cuál es la cuestión que se plantea. Pues en el caso de un club deportivo, vinculado a... son cursos de tiro con arco y van a tener sponsorización de marcas, si esto lleva IVA o no lleva IVA. Entonces, yo creo que es bastante útil y si en algún momento pues, queréis profundizar sobre el contenido de la guía o poder intentar buscar vosotros y vosotras una respuesta a la problemática que tenéis, eso, lo que he dicho, no son a veces muy fáciles de leer y es lo que hemos intentado traducir un poco en la guía, ir directamente a, vale, sí, pero ¿tributa en IVA o no? Sí, no y cuánto. Pero bueno, que si por lo que sea quisieseis consultar más información, pues podríais seguir. Este es el caso de la Hacienda Española y en el caso de la Hacienda Foral de Vizcaya, a ver si se carga. Vale, pues no puedo abrirlo. A ver. Bueno, como veis en Google también es bastante fácil acceder y en la sede online de la Diputación Foral de Vizcaya también tenéis cómo se pueden presentar las consultas, que esto era lo que iba a hablar en el punto siguiente, pero bueno, ya que estamos aquí. Esta es la página. Se presentan a través de Bizkaibai y luego pues aquí tenéis todas las cosas que se pueden hacer. Información sobre cómo se pueden presentar las consultas y quiénes las pueden presentar, explicado de una manera bastante fácil e intuitiva. Y para acceder a las consultas sería la guía sería normativa tributaria y luego poder aquí acceder a consultas, criterios y resoluciones. Y en este caso, pues la página es un poco distinta, pero la lógica sería la misma. Poder buscar por número de referencia en el caso de que ya sepáis cuál es la referencia y si no, poder filtrar por tipología de impuestos y también por tipo de cuestión. Y entonces aquí es bastante
también bastante intuitivo. Podéis filtrar, por ejemplo, en el caso del IVA y también hacer referencia a la misma pregunta para que veáis con el mismo ejemplo. Entonces, con el filtro IVA patrocinios, pues tendríais, por ejemplo, esta que es bastante reciente, del año 2021, sobre el derecho a deducir las cuotas soportadas de una asociación sin ánimo de lucro que organiza carreras deportivas. Y la forma es bastante similar a las otras consultas. La referencia, la cuestión planteada, que suele ser una pequeña explicación detallada del problema y de la cuestión que se plantea. Y luego la solución que se le da, que como digo es bastante larga. De hecho, cuando se suele preguntar por distintos impuestos tenéis una explicación dedicada exclusivamente a un impuesto y otra a otro impuesto. Y bueno, y esta es toda la explicación, que suele ser un poco tediosa de leer. Y bueno, y cómo formularlas si no se encuentran. En el caso de la Hacienda Foral es la página anterior. Y en el caso de la Hacienda Española, si se abre, sería esta. Y aquí se indican todas las instrucciones para el caso de que se quieran presentar consultas que no estén resueltas y bueno, y que puedan ser de vuestro interés. Vale. Y en este apartado, bueno, si tenéis alguna duda me podéis interrumpir, por favor. Y en este apartado, porque bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que he explicado hasta ahora, ¿no? Vale, pues ahora este apartado lo hemos dedicado a lo largo de estas últimas semanas. Hemos estado recibiendo distintos casos prácticos, preguntas reales, que hemos tenido la suerte, como ha dicho Carlos, de poder cotejarlas con Hacienda. Así que sin la ayuda de Idoia, que ha sido nuestra persona de contacto, y todo su equipo, pues no hubiésemos podido hacerlas. Así que desde aquí es que ricasco. Y bueno, y vamos a ir viéndolas. La primera era una cuestión de un club deportivo que cobraba entradas los fines de semana para ver partidos escolares o federados en una instalación deportiva municipal en la que tiene una cesión de uso por su ayuntamiento. La pregunta era relativa tanto al IVA como al IS. Es importante destacar que para algunas actividades, y esto suele generar a veces dudas, los clubes deportivos sin ánimo de lucro, considerados como entidad o establecimiento deportivo privado de carácter social, se pueden acoger a exenciones. Es decir, para otros las actividades que realizan tendrían IVA, pero por tener determinadas características hay actividades que no, como sería la prestación de servicios relacionados con el deporte a personas físicas, pero para otros eso no implica que todas las actividades que se realizan no lleven IVA. Entonces, en este caso, la venta de entradas, todo lo que suponga así como digamos la regla general sería todo aquello que suponga una actividad económica que reporte ingresos más allá de lo que sea actividades relacionadas con la práctica del deporte destinadas a personas físicas, por regla general llevan IVA. Entonces, en este caso, la venta de entradas está sujeta a IVA, lleva IVA, pero al tratarse de entradas para asistir a espectáculos deportivos de carácter aficionado, en vez del tipo general del 21% de IVA, se aplica un tipo reducido del 10%. En la guía también hemos incluido esta subdivisión. Hemos incluido, por un lado, un listado en orden alfabético de las actividades que están exentas, y luego las que están sujetas hemos hecho también otra subclasificación para que fuese lo más fácil de leer posible, de cuáles están sujetas al 10% de IVA y cuáles están sujetas al tipo general del 21%. En el caso del impuesto de sociedades, los clubes deportivos, como entidades sin ánimo de lucro, entran dentro de una categoría que se llama entidades parcialmente exentas. Aquí tenéis el artículo de la ley, también el artículo 12.2 de la norma foral del impuesto de sociedades. Entonces, al estar parcialmente exentas, de nuevo, hay algunas actividades que llevan a cabo que están exentas a efectos del impuesto de sociedades. No obstante, la venta de entradas, al tener esta consideración de ingreso derivado
de una actividad económica forma parte, esto en lenguaje fiscal, de la base imponible de la entidad. Es decir, a efectos del impuesto de sociedades, cuenta. Y cuenta y tributa a un tipo del 19%. Este sería un caso similar. Todas estas normas aplicarían también, por ejemplo, otro caso que se nos ha planteado, que sería el supuesto de una federación deportiva que cobra una entrada de 10 euros por persona para un evento puntual con carácter anual de deporte no profesional. Entonces, en este caso, en el caso de las entradas, si las entradas son para un evento de carácter aficionado, un espectáculo de carácter aficionado, tributan al 10%, pero si es de carácter profesional, tributan al 21%. El siguiente caso práctico que nos han enviado es el de la Federación de Balonmano, que delega la organización de la final de la Copa de la Reina a un club vizcaíno en una instalación deportiva municipal vizcaína. Y la pregunta era, ¿quién y cómo tiene que declarar estos ingresos percibidos por la venta de las entradas y los patrocinios por el club? Aquí es muy importante si está o no acogida al régimen especial de la norma foral 4/2019. También hay un apartado especial en la guía. La norma foral 4/2019 regula las actividades vinculadas y los incentivos vinculados al mecenado. Y es muy importante porque las actividades que entran dentro de esta categoría tienen una consideración a efectos fiscales diferente al resto de las actividades. En este caso, si la entidad estuviese acogida a este régimen especial, las actividades estarían exentas del impuesto de sociedades, porque la ley, y aquí he puesto la cita textual, dice que están exentas del impuesto sobre sociedades las rentas obtenidas por las federaciones deportivas que procedan de la celebración, retransmisión o difusión por cualquier medio de las competiciones amistosas u oficiales en las que participen las selecciones nacionales o autonómicas, siempre que la organización de dichas competiciones sea de su exclusiva competencia. Es decir, que depende exclusivamente de ellas. Si el club se queda con los ingresos de las entradas, de nuevo, estos ingresos están sujetos a IVA y tributan al tipo del 21% si estamos hablando, como ya he dicho, de un espectáculo deportivo de carácter profesional y al 10% si hablamos de un espectáculo de carácter aficionado. Y con respecto a los ingresos por patrocinio, estas rentas, de nuevo, al ser actividades económicas o ser ingresos que no están directamente relacionados con la actividad, tributarían como rentas no exentas al 19%. Y aquí hemos puesto un asterisco, que es una observación que nos han realizado desde Hacienda. Si el club no se queda con los ingresos, pero cobra por trabajos o labores de intermediación efectuados o por algún tipo de servicio que le preste a la federación, estaremos ante una operación sujeta y que tributa al tipo general, a efectos del impuesto de sociedades. El siguiente caso es una inscripción para un evento deportivo popular, que en este caso lo organiza una empresa. Todo lo que organice una empresa o esté vinculado a la empresa tributa al 21%. Las que pueden estar exentas son aquellas que sean organizadas por entidades que entren dentro del artículo 3 de la norma foral de IVA, que es de referencia para el artículo 20. Si queréis consultar las actividades que están exentas de IVA, es el artículo a consultar, porque ahí se pueden ver todos los supuestos exentos. El siguiente caso es la inscripción de 20 euros por persona para un campus deportivo de un fin de semana organizado o por un club deportivo o por una AMPA. En el caso de que esté organizado por una AMPA, puede entrar dentro de una exención distinta. Dentro de las exenciones hay dentro del artículo 20 hay como distintos listados. Pueden ser por actividades directamente relacionadas con el deporte, el 21.13, o en este caso entraría dentro de otro supuesto, que sería el artículo 21.9 de la norma foral de IVA, que dice que si entran dentro o si pueden tener la consideración de actividades relacionadas con la educación de la infancia y la juventud, pueden estar exentas de IVA, siempre y cuando estas actividades se presten por una entidad privada autorizada para llevar a cabo estas actividades y siempre y cuando las materias impartidas en el apartado de educación se encuentren incluidas, importante, en algún plan de estudios del sistema educativo. Entonces, en este caso, si el campus deportivo lo presta directamente la AMPA,
podría estar exento de IVA. Si lo organiza un club deportivo, entonces en vez de entrar dentro del 21.9, entraríamos dentro del 21.13, que es el que indicaba anteriormente, que es servicios que están exentos relacionados con la práctica del deporte. Entonces, si se cumplen estos requisitos para ser considerado una entidad privada de carácter social, las actividades pueden estar exentas. En el caso de que estos mismos campos deportivos los organizase una empresa, volvemos al supuesto anterior, 21% de IVA, porque no estarían prestados estos servicios por parte de entidades calificadas como entidades sin ánimo de lucro, entidades de carácter social. Y el tipo sería, como se indica aquí, del 21%. La siguiente pregunta era la diferencia entre los premios dinerarios para deportistas amateurs en una prueba deportiva organizada por una federación y los premios para deportistas profesionales en una prueba organizada por una empresa dentro de un circuito profesional. ¿Qué impactos tendría? Efectos de IVA y de retenciones en el IRPF. En este caso, el primer punto es que vamos a partir de la base de que no hay una relación laboral. Porque si hay una relación laboral dentro de, por ejemplo, los premios que otorga un club a gente de su propio club, estaríamos hablando de otro tipo de historias. Entonces, a efectos del IVA, estos premios estarían sujetos al impuesto sobre el valor añadido, al IVA, si están prestados por profesionales del deporte. Es decir, personas que estén dadas de alta en los epígrafes del impuesto a actividades económicas como deportistas profesionales. En este caso, para las personas que están dadas de alta como autónomos o como autónomas, este ingreso de la actividad se consideraría como una remuneración de su trabajo. Si, sin embargo, estos premios se han obtenido por concursantes aficionados que no tienen esa consideración de empresarios o profesionales a efectos de la ley, no constituirían una contraprestación, una prestación por servicios prestados y no estarían sujetas a IVA porque no entraría dentro del ámbito de aplicación del impuesto. A efectos del IRPF, la pregunta es cómo se clasifican. Con carácter general, esta tributación se clasificaría como ganancias patrimoniales. Todos los ingresos procedentes de premios, loterías y rifas entrarían dentro del apartado de ganancias patrimoniales. No obstante, en el caso de que estemos hablando de personas que son profesionales, de personas que estén dadas de alta como deportistas profesionales, la clasificación no sería ganancias patrimoniales a efectos del IRPF, sino rendimientos de actividades económicas. Y en este caso, los rendimientos tendrían una tributación diferente en función de los años que llevan dados de alta. El 7% durante los 3 primeros años de actividad y el 15% en el resto de los supuestos. La siguiente pregunta era una pregunta bastante habitual. ¿Cómo deben de tributar o gestionarse los ingresos procedentes de los ambibús o los minibares que se explotan por parte de los clubes, entre paréntesis, normalmente sin regularizar o con un contrato o convenio, en instalaciones deportivas municipales de uso público? A efectos del IS, las rentas obtenidas por los clubes deportivos están exentas siempre que procedan de la realización de su objeto social o finalidad específica. Es decir, que estén directamente relacionadas con la actividad deportiva. Todo, de nuevo, lo que esté calificado como actividad económica, como es el caso, no entran dentro de las exenciones. Y de la misma manera que aplica a los ambigús, aplica si se vende merchandising, por ejemplo. Entraría dentro de actividades económicas y estarían sujetas y no exentas. Y en este caso, la explicación es tanto si las operaciones se realizan con terceros ajenos al club como con los propios y las propias asociadas. Las actividades, en este caso, las actividades de restauración y bar, se consideran actividades económicas y por la calificación que tienen los clubes deportivos sin ánimo de lucro, que tienen esa calificación de entidades parcialmente exentas, tributarían al tipo impositivo del 19%. Estos ingresos obtenidos a través de los ingresos procedentes de ambigús o minibares.